cuento intitulado Son Nuestros. Primera parte. De su eslogan que dice así: cuando no hemos conseguido lo que nos dicen dos bandos contrarios y vivimos confundidos, frustrados, en nuestra historia alguna vez arremetimos contra nuestra vida. Entonces debimos de saber que Dios nos ama y nos surgió a salir de ahí quitándonos de en medio. Pero ¿cómo y a dónde ir? Recibí el nombre del dios de la guerra y sus dos satélites Phobos y Deimos, que significan en latín miedo y terror, representando una pugna interminable y terrible. De ello se ha desglosado esta narración en una alegoría y similitud de aquellos cuerpos astrales que orbitan al planeta Marte, como dos formas antagonizantes bajo los nombres de Homo y Phobos, que en su conjunción mostraron el rostro del suicidio y la homofobia, al cual en disímbolo sentir se enfrentaban por ver quién tenía la verdad respecto a cómo debían orbitar sus vidas, poniéndose como modelo para que otros cuerpos astrales adolescentes, jóvenes párvulos, errantes y solitarios, que vagando extraviados por el vasto espacio de esta fría realidad del rechazo, del bullying y el quebranto homosexual, del desamor y soledad existencial, bajo el nombre de Sin Estrella, se allegaran a ellos como sus inequívocos guías, a la vez de aniquilar al oponente, acusándolo de homofobia, de ser un estafador y asesino por jugar con tus sentimientos empujándote al suicidio. Y así, como únicos baluartes de la verdad, conducirte a la seguridad, según ellos, de tu verdadera identidad. Cual guerra enfrentando sus principios, blandieron sus mejores argumentos a la sombra gravitacional de la beligerancia de su rojo y próximo ardor marciano, en la voz de ovni, de omnisciente, un narrador. Es entonces que a merced de este fragor has debido elegir uno de los dos tirones de sus gravedades, o en su mejor caso salir de en medio antes de ser aplastado por ellas ante tanto vacío y confusión. En el entendido de que ya habiendo tomado una decisión, al peso y suma del engaño, no te dejarán más escapar de su atmósfera de amor, enrarecido hasta destruirte. Veámoslo pues y descubrir si hubo una tercera opción y decidir. ¿O tú qué piensas? Por un lado se describe al férreo activista gay bajo el nombre de Homo, y por el otro al enajenado legalista y religioso bajo el nombre de Phobos, que abanderó un evangelio manejado por un radicalismo fundamental, cristiano. Es así como Homos, que se sentía quien abanderaba al hombre del nuevo renacer, él que acogía a todo el mundo sin juzgarlos, aceptándolos tal y como son, de espíritu inclusivo y equitativo y compasivo. De su experiencia hablaba respecto al rechazo y discriminación antaño vivida, acogiendo a aquellos quienes dubitativos aún estaban a merced de la intransigente e indolente moral religiosa. Llevaba en su atuendo el arco iris, que representa la riqueza que hace la diferencia en la diversidad sexual. Su órbita era oblicua, y bajo los tirones gravitacionales de su planeta rector, blandía las armas de una ciencia, razón y globalización andrógina. Englobaba las causas sociales de liberación y justicia, donde el hombre, como cúspide de la creación, recibía la venia de un Dios amoroso que aceptaba a todos, teniéndolos por igual como hijos. Aunque hermano de Phobos, el terror e intransigencia cual revancha fueron sus armas usadas contra sus enemigos, que en el pasado le infundieron miedo y forzado enclaustramiento. En tanto Phobos era quisquilloso,
legalista y de parsimonioso hablar. Hacía de sí el baluarte de las buenas costumbres y de una moral religiosa a ultranza. En veces abiertamente intolerante, en veces encubriéndose del miedo, que hace de la condenación eterna el móvil para sujetar a las almas insurrectas. Aunque de vestir blanco, albo vestir y de brazos extendidos a todos los demás, su rostro se desencajaba ante los tirones de la gravedad del también su planeta rector, haciendo de la guerra contra sus enemigos el uso de la palabra, según Dios, infundiendo miedo. Aunque su pináculo era Dios, tenía sus bemoles respecto a la caridad cuando se enfrentaba contra su hermano Homo, luchando por las almas llamadas sin estrella, acusándolo de ser el verdaderamente homófobo cuando en su herida e ignorancia también las arrastraba hacia el error. Y es así como en un momento en que orbitando estos dos cuerpos astrales se toparon cercanamente, para volver a debatir en otra de las tantas pugnas cuando sus órbitas se entrecruzaron alineándose, jaloneados por la gravedad de su planeta rector, para poner en su lugar su monstruoso actuar y repeler hacia el abismo del frío glaciar del hueco espacio a su enemigo, que así empezando Homo a Phobos le increpó: yo acojo a quien tú rechazas, y no solo los heriste, sino deseaste ante tu gravedad estrellarlos contra tu rocosa intolerancia religiosa, le dijo Homo a Phobos. En nombre de Dios dices eso. Ellos son herederos de este mundo, sin embargo ante tu discriminación los repudiaste, haciéndoles creer que tenían cerradas las puertas de la salvación por ser como eran. Pero tu injusticia, Phobos, terminó, debiendo ellos despertar a estos tus engaños, que las sin estrellas sabrán que no necesitaban cambiar, que así Dios los amaba, pues así los creó y la ciencia así lo ha corroborado. Phobos le contestó: Dios nunca se equivoca, su amor es incondicional y su justicia plenipotenciaria. Las sin estrellas no conocen a Dios, viven como estrellas fugaces perdidas por saber dónde descansar. Sin embargo, tú, Homo, quien comulgas con la perdición, eres tú, deseando arrastrarlas. ¿No te das cuenta que vives al borde del abismo de la condenación? Y todos aquellos que te sigan, seducidos por tus mentiras, correrán la misma suerte. La destrucción. El camino de Dios consiste en negarse a sí mismo y aceptar las espinas de la corona de Dios. Y sin embargo, viéndolo sin estrella, estando en medio de esta discusión, discutiendo, atormentado, sentía un vacío que sentía en su interior, descorazonado, encerrado en sí mismo, ocultando su resplandor, con su luz opacada, deseando morir. Sentía que nadie lo amaba, nadie le estrechaba un brazo cariñoso, una palmada. Por ello, deseando expresar su naturaleza lésbico homosexual, se inclinaba por salir de su cautiverio, de ese pétreo emparedado, de ese muro de la incomprensión, para dirigirse a Homos, alejándose de la homofobia destructora de Phobos. Pero se detenía, atormentado por los señalamientos de la condenación, en caso de que si ejercía su sexualidad, a la cual se le decía que era un pecado abominable, sería merecedor del fuego eterno, del infierno. Y dudando, lleno de confusión que lo frustraba, le rondaban sentimientos de suicidio, por lo cual dijera: vacilante y dubitativo y pasmado es como me siento. ¿Por qué me pasa esto a mí? No soy malo. ¿Por quién debo decidirme? Homo, oyendo lo que decía sin estrella, atacó nuevamente a Phobos. Tu fundamentalismo es la peste moralina que ha llevado al suicidio a tantas almas nacidas para resplandecer con su buena estrella. Comercias con sus sentimientos, haciéndoles creer que su orientación homosexual es una perversión, que son unos enfermos del alma, que necesitan ser curados, que deben arrepentirse de lo que son y por lo que sienten. Y rematando le dijera: el amor es amor y Dios lo aprueba, no importa quién sea su blanco, a quien se ame es lo que menos importa. Phobos le contestó:
Yo represento, delegado por Dios, el verdadero marco de vida moral y no hay vuelta de hoja. Pero en medio de este debate, ignorantes omitían hablar del imperativo previo de atender y sanar las heridas interiores de todas las almas sin estrellas. Para Homo todo consistía en la homofobia internalizada, propiciada por Fobos, en tanto para este último de un pecado inconfesable, para el cual su antídoto era la castidad o casarse para ejercer su sexualidad solo bajo los cánones de pureza matrimonial tradicional entre el hombre y la mujer. Homo le dijera, yo me erigí como baluarte de las almas afines, aquellas minorías como faro de la verdad, mi combustible impregna mi verdadera esencia. Aquellas minorías que como faro de la verdad yo os dirigiré, que es hacerles justicia, y cobijar bajo mi comprensiva traslación con Marte, haciendo toda guerra contra todos los intolerantes y estafadores como tú, Fobos, que dices amar, mas eres un diablo disfrazado de santidad. Fobos contestó, mis deseos son los de Dios, de conducir a las estrellas sin brillo para hacerlas despertar del engaño de su preferencia y resistir la homofobia que en verdad tú, Homo, detentas, al arrastrar a los incautos llamándolos a satisfacer todos sus deseos carnales en perjuicio de su salvación. Tu intransigencia las está llevando verdaderamente a la muerte por suicidio, ¿no ves? ¿Será que los deseos de Dios eran llevados por quien, como Fobos, se decía portavoz misericordioso, así como de su iglesia? ¿O será que los deseos de hacer justicia por parte de Homo como parangón de las almas desvalidas era la santidad a la que Dios nos había llamado a través del seguimiento de su Hijo Jesús? Homo tomó la palabra. Yo te acuso, Fobos, de ser un estafador, de fingir ser un heraldo de la misericordia. Tu órbita te acusa de ser un hacedor del mal, al cual vomitará Dios. Yo, sin abanderar tu doctrina de amor, la cual es falsa, con los hechos lo demuestro, en tanto los tuyos te acusan de intolerancia e indolencia, lo cual te sentenciará. ¿No ves que el mundo cambió y Dios nos respalda? Fobos le contesta, ¿quién es el que estafa? Dios, aunque nos da la libertad, abomina la perversión sexual, y eso es inalterable. Mejor arrepiéntete de tus pecados y reconoce que necesitas conocerle para saber hacer su voluntad y obedecerle. Yo soy justo y procuro mantenerme puro, y con los brazos abiertos espero a estas sin estrellas como hijos pródigos, aunque la forma de llevar su vida actual me repugne. Y mientras Homo y Fobos discutían, Sin Estrella se preguntaba, ¿a quién pertenecía la verdad? De momento se inclinaba por uno, para acto seguido, por sentimientos de culpa y vergüenza, a retractarse, permaneciendo cautivo en el desgaste de la indecisión, mientras su closet de asfixiar y su vida doble y oculta le carcomía a pedazos el alma. La pregunta sustantiva era, ¿a dónde le llevaba esta frustración si solo se contenía? Mientras el deseo del suicidio rondaba más y más cerca de él, como una olla express que amenaza con reventarle el corazón, por quedarse en medio, sintiéndose solo, no amado, incomprendido y juzgado. Aquí termina esta primera